¿Quieres entender de una vez por todas qué es la tendinitis? ¿Por qué aparece? ¿Cuáles son sus síntomas más comunes? ¿Cómo se diagnostica? Y sobre todo, ¿qué estrategias de tratamiento y prevención funcionan de verdad? En este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre la tendinitis, desde la anatomía básica del tendón, los factores de riesgo, diferencias importantes con otras lesiones parecidas, hasta enfoques terapéuticos más actuales y con evidencia científica. Te prometo que vas a salir de este vídeo con las ideas muchísimo más claras, datos que te van a servir sí o sí en tu práctica o en tus estudios y con muchas menos dudas sobre este tema que tanto vemos en consulta y en el día a día de los profesionales y estudiantes de la salud. Soy Paul Puissant, licenciado en Ciencias de la Salud, profesor y divulgador experto en anatomía humana. Aquí vas a encontrar muchísimo contenido gratuito, vídeos largos en YouTube, donde explico músculos, huesos, articulaciones y regiones del cuerpo humano de forma clara y aplicada, vídeos más cortos en Instagram y TikTok para aprender cada día de forma rápida, visual y directa. Así que explora todo lo que tienes a tu alcance, visita los enlaces del perfil y prepárate para entender como nunca antes. Empecemos con la anatomía básica del tendón, y es que para comprender realmente qué es una tendinitis, tenemos que detenernos en la estructura del tendón. El tendón es un tejido conjuntivo denso compuesto principalmente por fibras de colágeno tipo 1, dispuestas en paralelo y organizadas en fascículos que le otorgan una resistencia altísima frente a las fuerzas de tensión. Además de las fibras de colágeno, encontramos una pequeña proporción de colágeno tipo 3, que son elementos fundamentales para mantener su elasticidad y capacidad de soportar cargas. Los tendones están rodeados por una capa llamada paratendón o vaina sinovial en aquellos que lo requieren, lo que permite que se deslicen suavemente durante el movimiento. Este tipo de organización hace que el tendón sea, en esencia, la cuerda de transmisión o de unión que conecta al músculo con el hueso, transformando la contracción muscular en movimiento articular. Aunque durante mucho tiempo se pensó que eran estructuras pasivas, a día de hoy sabemos que son tejidos vivos con una gran capacidad de adaptación. Contienen células especializadas llamadas tenocitos, que se encargan de producir y mantener la matriz extracelular y que reaccionan de forma activa frente a los estímulos mecánicos. Esto significa que si un tendón se somete a cargas adecuadas y progresivas, se fortalece y se vuelve más resistente, mientras que si se sobrecarga de forma repetitiva o si permanece en reposo prolongado, se debilita y se vuelve vulnerable a ciertas lesiones. A esto se le suma, por supuesto, su característica vascularización. Y es que los tendones reciben sangre, pero en comparación con los músculos es muchísimo más limitada. Y esto explica por qué cuando se lesionan tardan muchísimo más en cicatrizar y por qué su recuperación exige un abordaje muchísimo más cuidadoso. Algo muy interesante es que no todos los tendones se comportan igual. Por ejemplo, los tendones largos y superficiales, como el de Aquiles, están sometidos a fuerzas enormes y repetitivas, mientras que otros más pequeños o profundos, como algunos de la mano, están adaptados a movimientos finos y precisos. Esta diferencia de función también determina su susceptibilidad a lesionarse. Y aquí te lanzo la primera pregunta. ¿Sabrías decirme cuál es el tendón más lesionado del cuerpo? Déjamelo en los comentarios y al final del vídeo te voy a dar la respuesta para que compruebes si has acertado. Pasemos a la segunda pregunta más importante de este vídeo, y es ¿qué es la tendinitis? Y es que el término tendinitis es muy usado en el lenguaje cotidiano, tanto por pacientes como incluso por algunos profesionales. Pero la realidad es que se ha ido quedando obsoleto con el paso del tiempo. La palabra literalmente significa inflamación del tendón. Sin embargo, a día de hoy sabemos que en la mayoría de los casos no existe un proceso inflamatorio puro. Lo que ocurre con más frecuencia es lo que llamamos tendinopatía, un término más amplio que incluye no solo la inflamación, sino también procesos de degeneración, desorganización de fibras de colágeno y cambios en la vascularización. En las fases iniciales sí puede haber una inflamación real, con infiltración celular y dolor asociado. Pero cuando la lesión se va cronificando, el tendón entra en un estado de degeneración. Las fibras pierden su alineación, aparecen microroturas, proliferan vasos sanguíneos y nervios en zonas donde normalmente no deberían estar, y todo esto va contribuyendo a un dolor crónico y a una pérdida de función. Por eso, más que hablar de itis, esa terminación conocida como inflamación, deberíamos pensar en opatía. Y es que a nivel clínico, cuando un paciente dice tengo tendinitis, lo que está comunicando es que siente dolor o limitación en una zona tendinosa.
Y eso puede corresponder tanto a una fase aguda inflamatoria como a una fase crónica degenerativa. Las causas son múltiples. La más frecuente es la sobrecarga mecánica, ya sea por movimientos repetitivos en el trabajo o en el deporte. Pero también influyen factores internos, como la edad, la calidad del colágeno, alteraciones metabólicas como la diabetes, y factores externos, como el calzado inadecuado o las superficies de entrenamiento. Lo interesante es que hoy sabemos que la tendinitis no es un problema simple de sobrecarga local, sino una condición multifactorial en la que confluyen elementos mecánicos, biológicos y de estilo de vida. Pasamos ahora a otro punto importantísimo, y es que son los síntomas y características principales de la tendinitis. Clínicamente, la tendinitis o tendinopatía se manifiesta principalmente con dolor localizado en el trayecto del tendón. Este dolor suele ser muy característico porque el paciente lo puede señalar con precisión con un dedo, lo que lo diferencia de las lesiones musculares, que producen molestias más difusas, ¿no? Otro signo muy común es la rigidez, especialmente por la mañana al levantarse o después de periodos largos de reposo. Esta rigidez se debe a cambios en la hidratación de la matriz extracelular durante la inactividad y suele mejorar con el movimiento progresivo. La palpación del tendón suele ser dolorosa, y en fases más avanzadas puede palparse un engrosamiento o nodularidad. Un detalle curioso es que el dolor del tendón no siempre está presente en reposo, sino que se desencadena sobre todo con la carga mecánica. Esto explica por qué algunos pacientes se refieren poder estar sin dolor mientras caminan, pero sienten molestias intensas al correr, saltar o realizar un gesto específico. Es por eso que en el examen físico se suelen realizar pruebas de provocación, que se llaman, como por ejemplo resistir un movimiento concreto, que aumentan el dolor y ayudan a confirmar el diagnóstico. Pasamos ahora al tratamiento. Y es que el tratamiento de la tendinitis ha evolucionado muchísimo durante los últimos años. Hoy sabemos que la clave no está en el reposo absoluto, sino en una modulación de la carga. Educar a los pacientes es fundamental, ya que hay que explicarles que el tendón necesita estímulo progresivo para poder recuperarse y que parar por completo suele ser muy contraproducente. El primer paso es ajustar la carga, reducir la intensidad, modificar el tipo de ejercicio o adaptar la técnica, evitando sobre todo aquellos movimientos que aumenten o exacerban el dolor sin eliminar del todo la actividad física. El pilar más sólido del tratamiento es el ejercicio terapéutico, especialmente los programas de trabajo excéntrico y de carga progresiva. Este tipo de ejercicios estimulan la reorganización del colágeno y ayudan al tendón a recuperar su estructura y funcionalidad. En el caso del tendón de Aquiles, por ejemplo, se utiliza mucho el protocolo de Alfredson, que consiste en ejercicios excéntricos de gemelos y sóleo en un escalón, realizados 2 veces al día durante varias semanas. Además, existen terapias físicas complementarias como las ondas de choque, la electroterapia, el láser o el ultrasonido. La evidencia sobre su eficacia varía, pero en muchos casos pueden ser útiles como apoyo para controlar el dolor y favorecer la recuperación. En cuanto a la farmacología, los antiinflamatorios no esteroideos pueden ser útiles en fases agudas, pero el uso prolongado no suele ser recomendable. Durante los últimos años han cobrado protagonismo los tratamientos regenerativos, como el plasma rico en plaquetas o los factores de crecimiento. Aunque todavía no hay muchísima evidencia, algunos estudios ya muestran beneficios en ciertos tipos de tendinopatías crónicas. Como siempre, la cirugía se reserva únicamente para casos graves, crónicos o cuando hay roturas importantes que no responden a los tratamientos. En definitiva, el manejo moderno de la tendinitis combina educación, control de la carga, ejercicio terapéutico y, en casos seleccionados, terapias complementarias. Y antes de terminar el vídeo, te recuerdo que puedes conseguir nuestros propios libros de anatomía muscular del pectoral mayor, glúteo y dorsal ancho de manera totalmente gratuita en el enlace que tienes abajo en la descripción. Son 3 libros súper visuales y que explican todo lo que necesitas saber sobre esos 3 músculos. Así que pincha abajo y espero que los disfrutes. Y ahora sí, llegados a este punto, podemos afirmar que la tendinitis no es simplemente una inflamación del tendón, sino un proceso mucho más complejo que implica dolor, cambios estructurales y limitación funcional. Como te prometí al principio del vídeo, el tendón que más se lesiona en el cuerpo es el tendón de Aquiles.
seguido muy de cerca por el tendón de los manguitos rotadores en el hombro y el rotuliano de la rodilla. Y ahora sí que sí, recuerda darle un buen me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte futuros vídeos. Y si quieres seguir aprendiendo, te dejo por aquí los últimos vídeos donde hemos hablado sobre anatomía muscular, ósea y sobre lesiones del cuerpo humano. Así que espero que disfrutes y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!